Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a su programa Aunque Duela, Profesionalmente Hablando. ¿Con quién les habla? La doctora Wanda Pérez. El día de hoy, muy contenta, muy feliz, no solo por la profesional de la salud que tenemos como invitada, que es magnífica desde la óptica de su profesión, sino porque además es un ser humano espectacular, madre, un profesional incansable, una hija de verdad con un deseo de, o una inspiración de cuidado para todos sus familiares y para todos sus pacientes espectacular. Yo la conozco de mucho tiempo y me place tener con nosotros en este estudio el día de hoy a la doctora Yuderka Santana. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Yo no sé cómo hacer como para no relajarme tanto en esta entrevista contigo, porque de verdad que nosotros somos tan amigas, que verlo así como hacerlo tan profesional me cuesta, pero yo estoy haciendo mi intento. Tengo que hacerlo así porque ya yo te iba a decir hola, Ami. Lo cual no está mal. De verdad que yo me enorgullezco de tenerte como invitada y qué feliz. La doctora Yuderka Santana es médico, otorrinolaringólogo, con una fascinante pasión que es la rinología, que para los que no saben, la rinología es una especialidad dentro de la otorrinolaringología que estudia y trata los problemas específicos de nariz y senos paranasales. Pero además, la doctora le gusta mucho la cirugía plástica nasal, doctora. Dígame, cuénteme esa inspiración de la rinología y la cirugía plástica nasal y facial. Cuénteme de eso. Vamos ¿De a dónde contar viene? Historia. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en sintonía con nosotras. Gracias. Gracias por tu invitación y es un momento para decir, ¡lo logramos! Sí. Aquí estamos. Pues, yendo a tu pregunta directa, yendo a tu inquietud directamente, tengo que decir que sí hay un trasfondo de inicio en los afanes de que uno quiere estudiar en la adolescencia. Me gustaban dos cosas: tenía interés por la medicina, la pasión que te da el desde pequeña ser la que está involucrada en el cuidado de un abuelo, de un tío, de un primo, un hermano, de estar involucrada en los cuidados de enfermería en el colegio. Estoy intentando definir entre si es eso mi pasión o si es la arquitectura. La arquitectura siempre me detenía mucho en ver los detalles de las estructuras, de las edificaciones, y realmente después que estudio medicina, que gracias a Dios caigo o me inclino por la pasión de la otorrinolaringología, encuentro esa manera de encontrar arte en la rinoplastia, en la cirugía facial. Wow. Y ya después de mi especialidad como médico otorrinolaringóloga, decido seguir ese paso, que es como que la arquitectura, el reconstruir, el diseñar, el proyectar, el construir. Y realmente te puedo decir que hoy siento que se conjugaron esas dos partes de mi intención o de mi inquietud de adolescente. Pero qué chulo, qué interesante. De verdad que de tantas conversaciones que hemos tenido, jamás había tenido la oportunidad de escuchar en dónde nació esta pasión. Y me siento ahora más contenta de saber que hay un propósito y que este propósito incluso va más allá de algo económico que evidentemente para muchos cuando se habla de cirugía nasal, sobre todo enfocado a la parte estética, como es el caso de las rinoplastías, queda muy exenta la parte, digamos, o el deseo de lo funcional, sino que mucha gente piensa en qué bonito y qué lucrativo. Entonces me alegra muchísimo saber que tú tienes una intención, te conozco y sé que es así, pero saber aún que ha habido una intención de fondo mucho más que esto y que te mueve. Y me alegra mucho y qué contento. Creo que suma un punto más a tu inquietud de entrevistar, de querer saber un poquito más. Sí, creo que sí. Qué bueno. En el caso particular, ¿es común que los pacientes con enfermedades otorrinolaringológicas se inclinen por un deseo de hacer modificaciones externas en su nariz? Es creciente cada día más la inquietud. Te puedo decir que hace mucho tiempo la inquietud o la inclinación iba más enfocada una cosa a lo funcional con el otorrinolaringólogo y otra parte a lo estético enfocado con el cirujano plástico. Entonces, hace unos años que se ha visto que
trabajar, conocer la anatomía, la estructura, la función y trabajarlo de la mano, entonces es muchísimo más productivo, tanto para el paciente como para el mismo médico experto. De hecho, hoy en día sí hay una creciente ovación por ese paciente que llega a la consulta queriendo saber si es posible que en el mismo tiempo quirúrgico se le pueda ofrecer alguna mejoría en su aspecto físico. Y cabe resaltar que muchas veces tenemos alteraciones funcionales que para poderlas corregir es inminentemente hacer un trabajo estético y reconstructivo. Sí, yo no sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que hay casos muy puntuales en donde estos pacientes que tienen obstrucción nasal importante, secundaria o acompañado de una deformidad, son casos que están más relacionados con traumatismos, por ejemplo. Así es, un gran porcentaje de esas alteraciones estructurales, faciales y nasales están relacionadas a traumatismos, tanto agudos como crónicos, que ya tienen varios años. Sin embargo, hay muchos casos en los que ya es, digamos que el desarrollo propio de la nariz, de la configuración o la conformación estructural de la pirámide nasal, que por H o R, entiéndase, mejor dicho, más específicamente, algún rasgo genético, algún rasgo hereditario, pues se puede transmitir esa deformidad y ahí está la inquietud que el paciente quiera corregirla. Aparte de esas alteraciones estructurales que vienen asociadas a los rasgos genéticos, están ya algunos colapsos de la pirámide nasal que se pueden dar por el envejecimiento, por la caída de la punta nasal que afecta directamente lo que se denomina una colapso de la válvula nasal, ya sea la interna o puede ser también relacionado al colapso de la válvula nasal externa. En esos casos es inminente tener que hacer un abordaje abierto, como denominamos las rinoplastías abiertas, para poder tratar en mayor detenimiento y en mayor complejidad este tipo de alteraciones. Otras alteraciones que se caracterizan son también las deformidades de la parte baja o la parte inferior o caudal del septum nasal. Si supieras que recibo mucha interrogante de los pacientes con relación a tener el tabique desviado que le condiciona una u otra congestión nasal. Incluso es muy cómico porque los pacientes se preguntan, pero si yo nunca me he dado un golpe, ¿cómo es que tengo el tabique desviado? Y como sabrás, la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos algún defecto, algún compromiso en esa estructura. Como vamos a pasar unas imágenes más adelante, podemos verla. Por ejemplo, los pacientes me preguntan, quizás fue cuando nací, quizás fue en el vientre de mi mamá, durante el parto, que me caí de niño y no me di cuenta. Y realmente no. Hay muchas alteraciones que se dan por la fuerza que tiene que romper esa estructura importante del pilar o de la estructura nasal para que esté derechito y de esa manera proyectar la parte central más prominente de nuestro tercio medio facial. Entonces, no te sientas culpable, no busques preguntas, simple y llanamente si tienes algún complejo de desviación septal o alguna alteración en tu estructura septal, ¿cuándo es importante tratarla? Simple y llanamente cuando te condicione alguna obstrucción nasal. Si no tienes obstrucción nasal y el tabique está desviado, pues no es algo por lo que tengas que preocuparte. En ese sentido, y significando esto, que no todas las obstrucciones nasales, que no todas las desviaciones del tabique nasal son quirúrgicas, evidentemente en casos muy puntuales es que se hace, pero yo quiero retomar el tema y preguntarte, básicamente desde el punto de vista, digamos, de narices como la nuestra, que son narices que pueden ser un reto, ¿qué es lo que tú consideras cuando te visita un paciente con estas características étnicas, que es lo más retador al momento de realizar este procedimiento de la rinoplastía?
Mira, eso que lindo que pronuncias la palabra etnia, porque realmente no podemos dejar de hablar de nuestra raza cuando estamos hablando de rinoplastia. Y vamos a tener tres conceptos claros. Número uno, que tenemos diferentes proyecciones nasales atendiendo a las proporciones del triángulo de la nariz. Tenemos narices denominadas leptorrinas que van a ser más altas que anchas. Tenemos narices tan bellas y especiales como la de usted, doctora, que son tan altas como anchas. Y tenemos narices platirrinas, que son más anchas que altas, que son las que predominan en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque tenemos una gran influencia de la raza negra, y esto realmente conlleva a otros aspectos importantes a tomar en cuenta. Número uno, esas narices cortas, esas narices planas, esas narices anchas van acompañadas de una estructura mucho más frágil, mucho más débil. Diríamos que lo que estamos hablando ahorita del tabique nasal, por ejemplo, en este caso sería un tabique nasal mucho más débil, y las estructuras, por ejemplo, cartilaginosas que le dan soporte a esa nariz serían más débiles. Exactamente, espero que ustedes lo hayan entendido a sí mismos. ¿Qué reto conlleva esto? Que muchas veces queremos hacer una proyección nasal, las mismas estructuras no nos lo permiten, y es lo que en tendencia va tomando más, cada día más, el uso de injertos autólogos. Pues siempre va a depender de cuál sea la intención del paciente, porque hay de todo. Cuando hablamos de injertos autólogos, doctora, defínalo en palabras simples para que quiero que todo el mundo entienda. Claro que sí. Gracias por resaltar la inquietud. En primer lugar, un injerto es algo que vamos a poner para proyectar, para dar soporte. Los injertos lo podemos clasificar en sintéticos. Es muy famoso lo que anteriormente se utilizaba, lo que es los segmentos de silicón que se utilizaban para proyectar mucho el dorso. Sin embargo, por la alta tasa o por el alta tasa de rechazo ha quedado en desuso. ¿Y qué es lo que actualmente, como comentaba, va en auge? El material biológico de nuestro cuerpo. ¿De dónde, doctora, suelen tomar este material biológico? Depende de la inquietud y la necesidad de cada uno de los pacientes. Si queremos algo discreto, podemos tomar injerto de del pabellón auricular. Okay. Bien, o podemos que es un cartílago que tomamos de esta área del cuerpo, o podemos tomar un mayor injerto tomado de lo que es el cartílago de las costillas, el cartílago costal. ¿Por qué está siendo protagonista este? Pues porque nos da mayor cantidad, nos da mayor fortaleza, y de esa manera podemos tener mejores resultados cuando de proyectar y dar soporte a esta estructura se refiere. Esa es la que yo prefiero para tener cintura de Thalía. Bien, doctora, qué bueno. Y en ese sentido, en el caso de que la cirugía nasal se tome pues el injerto de la costilla, ¿esto tiene un postoperatorio más alargado? ¿Es muy doloroso? ¿Hay muchos riesgos en tomar este injerto? ¿Lo toma usted directamente? Realmente es un procedimiento que es llevadero desde el punto de vista de que contamos con medicamentos que pueden aliviar más rápido el dolor. Número dos, sí podría tomarlo el otorrinolaringólogo. En mi caso, prefiero asociar a un equipo de cirugía de tórax que lo hace con mayor seguridad y mayor confianza, porque aunque es un procedimiento rápido, no deja de ser un procedimiento que puede complicarse por la relación directa que tiene con la estructura pulmonar. Muy bien. Si yo decido hacerme una rinoplastia, doctora, y estoy, por ejemplo, en el exterior y quiero venir a República Dominicana a realizarme una rinoplastia con usted, ¿debo hacerme exámenes allá? ¿Me debo hacer todo aquí? Es un procedimiento que ¿cuánto tiempo me va a tomar entre el reposo para poderme incorporar o incluso viajar, o ese tiempo que lleva desde el momento en que me debo hacer todo? Cuénteme un poquito de eso. Muy buena parte.
se está asociando mucho. En República Dominicana cada vez está creciendo más el turismo en salud y muchos de los pacientes de otros países vienen a realizarse el procedimiento aquí porque resulta pues de alta seguridad y de un menor costo, entre comillas. Eso con relación a si se hace aquí las evaluaciones, sí, siempre recomendamos que sea en el país que se hagan las recomendaciones. En el segundo lugar, pues el tiempo requerido de estar en un cuidado postoperatorio después de un procedimiento, ya sea estético o puede ser funcional, debería ser mínimo un mes. Todos los pacientes que soliciten una rinoplastía, ¿califican para una rinoplastía? Pues como todo, cada uno de los pacientes debe ser evaluado de manera integral, de manera individual. Si encontramos en nuestra evaluación alguna condición que contrarreste el procedimiento quirúrgico, como les decía ahorita, tanto lo funcional como lo estético, pues estaría declinado. Sin embargo, si es un paciente que goza de una buena salud, que no tiene ninguna enfermedad de base, o por lo menos que no esté controlada, sí puede someterse a su procedimiento deseado. Doctora, yo voy a hacerme una rinoplastía, pero quiero tener la nariz de, un ejemplo así random, Kate del Castillo. Un ejemplo X, yo quiero tener esa nariz, es la nariz que a mí me gusta, es la nariz que yo veo que se le ve muy bien a ella, es la nariz que yo quiero. Esa es la nariz que yo quiero, doctora. ¿Cuál es su respuesta para mí? Esa es la nariz que no podría yo operar. Ok, cuéntame por qué. Bien, cuando hablaba en relación a cada paciente es individual y hay que evaluarlo desde desde su punto de vista individual, lleva precisamente eso, que se haga lo que se denomina un análisis facial. Ok, ¿en qué consiste un análisis facial, doctora? Excelente pregunta. El análisis facial viene a darnos cuáles son las medidas y cuáles son las formas de la cara de cada uno de nuestros pacientes y en base a eso, a las líneas definidas de nuestro tercio facial superior, medio e inferior, asociadas a las líneas verticales que van con relación al canto externo del ojo, al canto interno del ojo y al canto interno del ojo contrario, es que nos van a dividir, más o menos nos van a decir cuál es la altura, cuál es la que en rinoplastia denominamos proyección, o cuál es el diámetro o la anchura propiamente dicha de esa base nasal, pues es la que recomendamos que sea para tu cara. Eso de que le vi una nariz a, ¿quién te puedo decir? A quien quieras, que le vi una nariz a Belinda, que es una nariz súper linda, súper natural a mi vista, no te la puedo ofrecer a ti. Siempre debe estar asociado a tu aspecto físico, a tu ergonomía. Y una de nuestras filosofías de rinoplastía, como la mayoría de nuestros profesores nos la inculcaron, es que no debemos tener narices que parezcan de lejos operadas, sino más bien hacer mejores y pequeños cambios que parezca una nariz muy natural. Excelente. Y sobre todo, como otorrino que eres y colega muy apreciada, nuestro lema, funcional. Excelente, sobre todo lo funcional. Está muy en tendencia la realización no por médicos cirujanos plásticos, incluso no por médicos otorrinolaringólogos, sino por médicos esteticistas, la realización de las alectomías, esa reducción de las alas nasales que pudiera de alguna manera el paciente sentir que le provocó grandes cambios de manera inmediata y rápida. ¿Qué aseveración le podría usted hacer en este sentido? La cirugía alectomía que está siendo practicada de manera frecuente por médicos que incluso no son propiamente ni otorrinolaringólogos ni médicos cirujanos plásticos y que es, perdón que continúe, una solicitud muy frecuente de pacientes que yo solo quiero que me corte un chin de aquí y un chin de aquí. Realmente, tanto al paciente que tenga la inquietud
como al médico tratante, ya sea especialista en el área quirúrgica o en el área estética, que son muy respetuosas porque conozco que hacen muy bonitos detalles, pero siempre la recomendación es no hagas nada que no te guste que a ti te harían o que te hagan a ti. Y al paciente y al médico esteticista tener en cuenta siempre hacer una evaluación individual del paciente. ¿Por qué? Porque si corto mucho de las alas puedo producir un problema de colapso valvular y con ello una deficiencia en lo que es el flujo de aire inspirado, que el paciente va a estar con una mejor facciones o mejores rasgos, pero no va a estar respirando bien. En relación a los cuidados postoperatorios, doctora, ¿cuáles son las medidas estrictas para el paciente en relación a su cuidado? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer después de realizarse, es decir, en los primeros días del postoperatorio de una rinoplastía? ¿Cómo debe dormir? ¿Qué debe tomar? Más o menos debe tener una dieta especial, debe ser una dieta alta en proteína o no. ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Las recomendaciones son amplias, ¿sabes? Después de un procedimiento quirúrgico es mucho lo que tienes que tener en cuenta. Una de las partes que más disfruto en el planeamiento quirúrgico es precisamente hablar de esos cuidados posoperatorios del paciente, que a manera general tienen que estar, número uno, guiados por un buen cumplimiento de lo que es la medicación, específicamente la antibiótico-terapia, la higiene en el lavado nasal, la colocación de sus gotas, su reposo, que no puede estar haciendo fuerza, no puede estar haciendo actividades físicas, sino ya hasta después de haber cumplido por lo menos 3 semanas de su postoperatorio. Realmente es bueno tener en cuenta que el postoperatorio es tanto o más importante que el mismo procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque a la hora de terminar un procedimiento quirúrgico podemos tener unos resultados espectaculares y sin embargo que todo se pueda dañar por una infección, por un golpe, y la idea no es esa. ¿Puedo irme a la playa después de una rinoplastía, por ejemplo, una semana después? Puedes ir a la playa, acompañar a tus amistades, pero no hacer ningún tipo de baño de inmersión y sobre todo a tomar baño directo. Puedes hacerlo como medida de recreación, pero no para bañarte y debes de estar bien cubierta del sol. Si eres una paciente consciente o un paciente consciente, sí podrías hacerlo. De lo contrario, no, porque debemos estar cubiertos del sol por lo menos unas 21 días o 3 semanas después de este procedimiento quirúrgico. Muy bien. En relación a la recuperación, ¿este procedimiento es doloroso, doctora, la recuperación? Cuando hablamos de rinoplastia solamente, realmente es más molesto, te podría decir, que doloroso per se. La sensación de tener la nariz apretada con las férulas nasales internas y las férulas nasales externas te conlleva cierta disconfort. Sin embargo, no hay terminaciones nerviosas importantes en el área estructural que trabajamos y por eso te puedo decir que si tu umbral del dolor es bajo, puedes estar tranquilo en ese sentido. Si un paciente presenta una sinusitis, ya sea, por ejemplo, una sinusitis de larga data y está asociada, por ejemplo, a cambios dentro de su nariz que son inflamatorios como cornete grande, tabique desviado, y se va a hacer un procedimiento que en este caso sería funcional, ¿puede este paciente también hacerse una cirugía estética? Por supuesto, y es el plus que más resaltamos a la hora de que si estás en un tiempo preoperatorio, pues podemos trabajar tanto esa alteración infecciosa nasosinusal como esa obstrucción nasal y entonces la parte estética. Y el día de hoy estamos con la doctora Yuderka Santana, médico otorrinolaringóloga apasionada de la rinología y la cirugía, digamos, plástica nasal. Y hay inquietudes que se generan porque en algunos países, doctora, se estila mucho que las niñas, sobre todo
las niñas al cumplir los 15 años se le hagan regalos que incluyen ciertos cambios en su físico, y no está exento eso de que muchas veces vemos países de Latinoamérica en donde, por ejemplo, a los 15 años le voy a regalar una rinoplastia a la niña, por ejemplo. ¿Cuáles son las consideraciones según la edad para la realización de una rinoplastia? Siempre y cuando no esté asociado a grandes cambios, como hablábamos ahorita, si ya vemos que es una niña madura mentalmente, clara de lo que quiere, y sobre todo si son alteraciones que conlleva cierta alteración funcional en su calidad nasal, claro que sí, a partir de los 15 años esas adolescentes pueden recibir su premio de su rinoplastia. Muy bien, ya saben, aquí también se hace. Doctora, en relación a la rinoplastia en el sexo masculino, ¿qué tan diferente es una rinoplastia en el sexo masculino y en el sexo femenino? Conlleva prácticamente el mismo concepto: fortalecer, reestructurar la pirámide nasal, el centro de proyección, la calidad ventilatoria. Realmente nos gusta trabajar con masculinos que estén seguros de lo que son, que sepan que quieren tener una buena proyección y una buena función, y los hombres suelen ser bien cuidadosos, un poquito más temerosos del dolor. Yo creo que los hombres, más que cuidadosos, son un poquito más cobardes. Tan, tan, tan. Y nos gusta son mucho. Un poquito temerosos, se cuidan más porque tienen temor a complicaciones. Así en gran es. medida. Así es, y es muy importante también trabajar en el masculino que ha tenido algún traumatismo facial, que es muy frecuente, los jóvenes jugando algún deporte, un pelotazo con la pelota de béisbol, un codazo durante un juego de básquetbol. Realmente es muy satisfactoria cuando el paciente, después de tener un colapso nasal, por muchas veces largo tiempo, largo periodo, podemos restablecer su función y podemos mejorar el aspecto nasal, porque muchas veces conllevan lo que denominamos laterorrinea, que es que se sale del eje central esa pirámide nasal. Doctora, por favor, queremos saber dónde podemos localizarla, cómo podemos tener acceso de repente a su consulta, porque definitivamente que estamos hablando con una especialista, como diría mi abuelo, de envergadura. Claro que sí, con gusto. Estamos ubicados en el edificio profesional Docamed. Por aquí abajo le vamos a dejar los detalles de los teléfonos para sus citas. Perfecto, doctora. ¿Usted maneja redes sociales? Puedes buscarnos como Otorrino Y Santana, ahí están los datos también de nuestra consulta. Ya tú sabes, el que no está en las redes es como que no existe, y claro que sí tenemos es que estar. Actualmente el tema de las redes está creciendo y no está mal. Es una forma de exposición en donde el paciente tiene la libertad y el acceso de ver realmente un poquito de lo que hace, del trabajo de lo que hace su médico o su futuro médico, y ya eso le genera cierta confianza a la hora de tomar la decisión de atenderse o no con ese médico. Yo no lo veo mal. A mí ustedes saben que me gusta el tema de las redes sociales. Doctora, de verdad que ha sido un honor y un placer tenerla con nosotros. El placer ha sido todo mío. Este tiempo se fue rapidísimo. Gracias por la invitación. Esperamos de verdad que se haya sentido como en su casa y que pronto pueda compartir tanto de esos conocimientos que usted tiene con nosotros y con todo el público de la República Dominicana que siempre está atento a este programa. Con gusto. Este programa ha llevado el día de hoy un tema interesantísimo. Hemos hablado de rinoplastías y hemos hablado específicamente con la doctora Yuderka Santana, médico otorrinolaringólogo, especialista en rinología, que nos ha hablado de la importancia y de los caracteres generales de esta cirugía, sobre todo porque vincula la parte estética con la parte funcional, haciendo que el trabajo sea no solo de una arquitectura, una visión, una belleza impecable en su rostro, sino que además usted pueda respirar bien. Aunque duela, profesionalmente hablando, con la doctora Wanda Pérez, quien les habla, se despide y será hasta la próxima.